buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación del tema que me corresponde, o que nuestro profesor nos colocó, y se trata de los tratados en la Convención de Viena de 1969. Mi nombre es Enrique Villa, estamos en la asignatura de Derecho Internacional. Nuestro docente tutor es el doctor Alonso Cortina. Bueno, en los antecedentes podemos decir que en el año 3100 a.C. se celebró el primer tratado entre Enatún, señor de la ciudad-estado de Lagas, en Mesopotamia, y los hombres de Uma, otra ciudad-estado de la misma. Bueno, podemos decir de que este tratado se trató de que el señor Enatún tomó ¿cómo decir? El mando o heredó, mejor dicho, el poder que tenía su padre sobre esta ciudad, Lagas, en Mesopotamia, y empezó a buscar como la forma de que se mantuviera la economía, sobre todo, y en ese momento pues implementó, es decir, como especie de un impuesto, pero que era pagado no en moneda, sino en artículos, como dice, arroz y otros elementos, los cuales pues no se quedaba directamente con él, sino que era para el resto del pueblo, para la comunidad más necesitada. Podemos decir también que en el segundo milenio se conservan tratados elaborados en yeso. La mayoría se refiere a los egipcios y a los hititas, referentes a la paz, alianzas y fronteras. Todos estos tratados antes de Cristo, pues de ellos quedaban plasmados, quedaban firmados, quedaban hechos. En este caso, pues los hacían en yeso. Podemos decir que el tratado más importante del segundo milenio antes de Cristo es la paz de alianza celebrado en 1291 a.C. entre Rames II de Egipto a Túcilo II de los hititas, y en este tratado se hizo un pacto de traición al que quedaban sometidos los enemigos internos de cada país si buscaban refugio en el otro país firmante. Es decir, si en caso de que se presentara una guerra en alguno de estos países, los que firmaron el pacto, las personas que sobrevivían a estos eventos no podían buscar refugio en otros, sino que tenían que seguir ahí en el país donde ellos pertenecían. Es lo que significaba este tratado. El régimen de los tratados se regía por el derecho consuetudinario, la doctrina de los autores, jurisprudencia internacional, la política de poder. Prácticamente no ha cambiado nada. Los tratados hoy en día igualmente cumplen con este régimen. Aspectos que excluye la convivencia de la Viena: los tratados celebrados por organizaciones internacionales y los no celebrados por escrito, pero reconoce la validez de ambos. Es decir, los tratados que se celebren por organizaciones internacionales o mejor, los excluye la Convención de Viena. Los países pueden hacer sus tratados y igual pues no estaban comprometidos con esta convención. Más adelante pues nombraré tres convenciones tres tratados que no están vinculados con la Convención de Viena. Igual los efectos de la guerra sobre los tratados, es decir, si hubo un tratado donde están comprometidos 2 o 3 países, estos tienen, por hecho y motivo, hay un enfrentamiento, hay guerra, eso no tiene nada que ver, o mejor lo excluye la Convención de Viena. Igualmente, la sucesión de estados en materia de tratado, los efectos de extinción de la personalidad internacional del Estado, las normas sobre responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones emanadas de los Estados. Todos estos ítems son aspectos que excluye la Convención de Viena.
También podemos clasificar los tratados como según su contenido o función jurídica. Podemos dar el ejemplo del tratado ley de carácter general, abstracto y permanente. Todas las partes tienen los mismos derechos y obligaciones. Aquí colocamos el ejemplo como el mar. Según el contenido o función jurídica, por lo menos podemos decir que este tratado, el tratado ley, obliga a los países a que respeten ciertos elementos que puedan compartir. Es decir, si nuestra soberanía llega hasta tal punto, en este caso podemos tomar el mar, eso debe ser respetado en este tratado. Los tratados contratos establecen derechos y obligaciones para las partes, carecen de generalidad según el número de partes. Estos pueden ser bilaterales o multilaterales o colectivos. Seguimos hablando que los tratados no podemos llamarlo o no podemos decir de que pertenecen a una ley, no se puede llamar como, o no pueden pertenecer al derecho internacional, porque igual cualquier país que crea conveniente se puede retirar en cualquier momento los tratados. Pero también hay unos tratados que son los tratados cerrados. Esto quiere decir que en el momento que se firmó ya no hay espacio, no hay permiso para que otro país que de pronto le guste el tratado haga parte del mismo. Por eso se llama tratado cerrado. El tratado marco, que fue otro tema que nos tocó investigar, son aquellos que establecen principios y fines objetivos de carácter general y crean órganos y mecanismos destinados a llevar a cabo un proceso desarrollado. Las normas del tratado, ejemplo, los tratados de cooperación y de integración. Aquí, en este tratado marco, también nosotros podemos hablar un poco de la legislación, porque o mejor, un país que haga parte de un tratado y de pronto necesite la cooperación en materia de legislación, uno de otro país pueden apoyarse en ello, es decir, pueden tomar una ley que de pronto esté funcionando, o mejor, que rige en otro país, estudian la posibilidad a ver si de pronto pueden aplicarla en el nuestro, en este caso, si de pronto se diera en otro país como España, mirando pues nuestra constitución, si es viable, pueda que nosotros o pueda que esa ley la adapten a nuestro país. Pues señalaremos algunos tratados especiales de gran importancia a nivel mundial. Está el Tratado de Versalles, que crea la Sociedad de las Naciones Organizadas Integradas en el Trabajo. Es muy importante porque ya aquí empieza a darse como que, o a buscar el derecho a la igualdad que todo país debe tener en su comunidad, debe de gozar de un trabajo. El Pacto de Briand-Kellogg, que establece la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional y la condena del recurso a la fuerza para solucionar solución de controversias internacionales. Los países no pueden, este pacto significa, los países no pueden utilizar la guerra para solucionar algún problema. Los tratados tienen una importancia que es el derecho internacional público. Fue durante muchos siglos un derecho consuetudinario constituido sobre la base de la costumbre, y aún gran parte de los principios y normas que lo rigen tienen ese carácter. Leíamos algunos autores donde decían de que los tratados sí deberían hacer parte del derecho internacional, es decir, se debería cumplir a pie de letra, pero pues eso, como hemos venido hablando, pues eso no se da. La Carta de las Naciones Unidas y Estatutos de Corte Internacional son otros tratados que crean organizaciones especializadas de la ONU. También tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto fue Montego Bay, 1982. Tenemos el Tratado de Roma, que crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Muy conocido este tratado. Un tratado importante a nivel latinoamericano, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, dado en Bogotá en 1948, y se le han dado algunas modificaciones.
Ahora miramos los tratados que no hacen parte de la Convención de Viena. Tenemos el Tratado de Yalta, dado en 1945, dice que fue la reunión que mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, del 4 al 11 de febrero de 1945, los señores Lossis Stanley, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Lossis Stanley, el primero, fue un filósofo, fue director de una oficina muy importante. El señor Winston Churchill también fue un británico muy carismático, tuvo también cargos donde manejaba mucho lo que eran los recursos y el erario público, y sabemos pues Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente de los Estados Unidos. Como jefe de gobierno de la Unión Soviética, el Reino Unido y de Estados Unidos, respectivamente. Es decir, el Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y los señores Winston Churchill y Lossis Stanley fueron jefes de gobierno de la Unión Republicana Unión Republicana Soviética Socialista. Dicen de que este tratado se dio como a comienzos de la Guerra Fría. Sabemos que fue entre Estados Unidos y Japón y otros países pues que participaron en ello. Tenemos también el acta final del Helsinki, que este también es otro tratado que no hace parte del convenio de la Convención de Viena. Dice que, animado por la voluntad política en interés del pueblo de mejoras e intensificar sus relaciones, de contribuir a la paz, la seguridad y la justicia y la cooperación en Europa, así como los acercamientos entre ellos y los demás estados del mundo. En este acta final, Helsinki, aquí participaron creo que la mayor parte, por no decir todos los países de Europa, con el fin de buscar la seguridad y la paz. Incluso Estados Unidos también participó en este tratado. El Acta de París de 1990 de la Confederación sobre la Seguridad y la Cooperación de Europa se dio entre países europeos donde buscaban pues la paz, igual que el tratado anterior. Se trabajó mucho sobre el medio ambiente, tratando de evitar un poco más el maltrato al medio ambiente, sobre la cultura de los países, pues que no se perdiera la cultura de los diferentes países que participaron. Los trabajadores migrantes, había mucha gente pues desocupada en ese entonces, pues por no pertenecer a ese país, y esto pues habló en este antes. Igualmente las organizaciones gubernamentales, es decir, ya empezaron a darse cooperaciones entre países de cómo gobernar, cómo organizar, cómo dar una organización territorial en cada uno de los países, porque pues había mucha desorganización en ese sentido, y este acta pues conllevó a una organización gubernamental. Muchas gracias. Es todo lo que tenía que decir en mi exposición. Muchas gracias.